Estas ecuaciones diferenciales inicialmente van a ser con coeficientes constantes. En casi todo este capítulo vamos a estudiar ecuaciones que sean lineales. Y acá al principio vamos a estudiar las que son homogéneas con coeficientes constantes. Luego vamos a estudiar homogéneas, pero que no necesariamente sean coeficientes constantes, a explorar otro tipo de ecuaciones diferenciales. Y luego vamos a ver qué hacer con las no homogéneas. ¿Bien? Bueno, primero que nada, para una ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes, vamos a considerarla de esta manera, de enésimo orden. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que las soluciones son de este estilo. Y igual a e a la mx. Vamos a suponer que las soluciones son de este estilo. Y al suponer que las soluciones de este estilo, vamos a hallar lo que conoceremos como la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar básicamente será un polinomio en términos de m. Este m será una constante que vamos a querer identificar. Será un polinomio en términos de m y la idea es poder encontrar las soluciones de ese polinomio, las raíces de ese polinomio. Bien. Entonces, suponga que tenemos acá una ecuación de orden 2 y por lo tanto, al hacer la sustitución, la ecuación auxiliar nos queda también un polinomio de grado 2. Al tener un polinomio de grado 2 tenemos tres posibilidades. Y es que las dos raíces de ese polinomio sean reales distintas o que las dos raíces sean reales iguales o que las dos raíces sean complejas conjugadas. Solo tenemos esas tres opciones para ese polinomio de grado 2. Y ahora vamos a ver qué pasa con ese tipo de raíces. Entonces esto es una convención, una categorización bien sencilla. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a hallar nuestra ecuación auxiliar, vamos a encontrar las raíces de esa ecuación auxiliar y procedemos con lo siguiente. Si las raíces son reales distintas, entonces la solución general de, de esa ecuación diferencial homogénea, ¿quién será? Esa solución general será de esta manera. Será una constante por e a la m1x. M1 es una de esas raíces que encontramos, más C2 e a la m2x. Y listo. ¿Qué pasa cuando tenemos raíces reales repetidas? Es decir, que m1 es igual a m2. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Entonces lo que vamos a hacer es escribir la solución de esta manera. Bueno, ahí en el procedimiento utilizan la fórmula de reducción de orden precisamente porque es repetida, pero nosotros vamos a establecer precisamente la solución así. Si ustedes observan, acá tenemos C1 e a la m1x más C2x e a la m2x. Observen, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo aquí es que cuando se repite una raíz, estamos multiplicando por x. ¿Bien? Estamos multiplicando por x. Entonces, suponga que tengo un polinomio de grado 3. Y ese polinomio de grado 3 me arroja tres raíces reales iguales. M1 es igual a M2 y esto igual a M3. ¿Bien? ¿Cómo escribir la solución de esto? Bien, la solución de esto la vamos a escribir de la siguiente manera. La solución será así. Será y igual a una constante e elevado a la m1 x más, bueno, pongámosle c1, más una constante c2, y acá pondríamos e elevado a la m2, pero como m2 es igual a m1, vamos a poner simplemente m1 x, y como es una raíz que se repite, entonces vamos a multiplicar por x.
más C3 e a la M1X. Y como es una raíz que se repite, entonces multiplicamos por X. Pero como se repite también dentro de la misma solución, observen, esto ya está aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos nuevamente por X. Es decir, acá quedaría X cuadrada. Es decir, si la raíz se repite 5 veces, tendría que poner e a la mx y ir multiplicando por potencias de x. ¿Bien? Una irá por x, otra por x cuadrada, otra por x cubo, etc. Eso cuando tengamos raíces reales repetidas. Cuando tenemos raíces reales distintas, simplemente pues escribimos así. E a la m1x y e a la m2x. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando tenemos raíces complejas conjugadas? Cuando tenemos raíces complejas conjugadas, entonces observen, las raíces serán de la siguiente manera. Las raíces serán m1 igual a alfa más beta i. Y m2 será igual a alfa menos beta i. Alfa menos beta i. Resulta que cuando nosotros tenemos un polinomio con coeficientes reales, se puede establecer lo siguiente. Si un número complejo es raíz de ese polinomio, entonces su conjugado también lo es. ¿Bien? Ocurre para polinomios con coeficientes reales. Con coeficientes reales. Si una de esas raíces es un número complejo, su conjugado también lo es. ¿Qué es el conjugado de un número complejo? Recordando de álgebra lineal, simplemente es cambiar esta parte imaginaria de signo. ¿Bien? Cambiando la parte imaginaria de signo. Y listo. Entonces, ¿cómo queda la solución? La solución será de esta manera. Será C1 e a la alfa x. Observe, la parte real va al exponente e a la alfa x y multiplicamos por ¿quién? Por coseno de beta x. Más C2 e a la alfa x por seno de beta x. El que tiene este signo positivo produce la solución con coseno. El que tiene este signo negativo produce la solución con seno. Algo muy importante acá, muchachos, es lo siguiente. Observen que acá voy a poner beta x, es decir, si por ejemplo en la M2 que aparece menos beta, yo aquí no voy a poner seno de menos beta. ¿Bien? No voy a poner seno de menos beta. Voy a poner simplemente seno de beta. Es un error común que que se ve en estos cursos. Entonces les aclaro y les advierto una vez. No se pone con el signo de beta. ¿Bien? Para que lo tengamos presente. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos básicamente esas tres opciones. Esa categoría tiene esas tres opciones. Entonces observe, tenemos acá simplemente tres ecuaciones diferenciales. Tenemos tres ecuaciones diferenciales. Y bueno, vamos a analizar la ecuación auxiliar de alguna de ellas. Por ejemplo, vamos a analizar la ecuación auxiliar de la primera. ¿Qué es la ecuación auxiliar? La ecuación auxiliar se obtiene al tomar la solución de esta manera. Y igual a mx. Como es una ecuación diferencial de orden 2, necesito la primera derivada y la segunda. Esto es m e a la mx. ¿Cierto? Eso es m por e a la mx. Y la segunda derivada, ¿qué será? M cuadrado e a la mx. Entonces ahora simplemente vamos a sustituir acá en la ecuación diferencial. ¿Qué nos queda? Dos veces la segunda derivada, es decir, va a quedar dos veces m cuadrado
e a la mx. Menos 5 veces la primera derivada. Menos 5m e a la mx. Menos 3 veces la función. Menos 3 veces e a la mx. Esto igual a 0. Ahora hacemos un factor común e a la mx en toda la ecuación. En esta ecuación, un factor común e a la mx. ¿Y qué me queda? Me queda 2m cuadrado menos 5m menos 3. Y esto igualado a 0. ¿Bien? Pregunta. En este producto igualado a 0, siempre que ustedes tengan el producto de dos números reales igualados a 0, es porque uno de ellos es 0 o el otro es 0. Pero, pregunta, ¿para qué valor de m e a la mx se hace 0 siempre? Jamás, Jamás, ¿cierto? Jamás se hace 0. De jamás, hecho, jamás. para cualquier valor de m que usted dé allí, e a la mx no se hace 0. Es decir, que ¿quién debe ser 0? 2m cuadrado menos 5m menos 3. Esto de acá se conoce como la ecuación auxiliar, que es precisamente lo que tenemos acá en esta partecita. Esto igualado a 0. ¿Bien? Entonces, trabajamos con esto. Esta es nuestra ecuación auxiliar, 2m cuadrado menos 5m menos 3 igualado a 0. Bien. Entonces acá hacemos la factorización, acá nos ofrecen precisamente esa factorización y obtenemos que m1 es igual a menos un medio y m2 es igual a 3. Y con eso podemos escribir nuestra solución. ¿Quién es nuestra solución? Es y igual a c1 e a la m1 por x, es decir, e a la menos un medio por x, que es menos x medio, más c2 e a la m2x, es decir, e a la 3x. Entonces observen, acá lo clave que es obtener bien nuestra ecuación auxiliar. Y repetimos, ¿cómo se obtiene esa ecuación auxiliar? Vamos, en todos estos casos, ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes. ¿Cómo se obtiene la ecuación auxiliar? Suponga que la solución es e a la mx. Siempre e a la mx. Para ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes. Simplemente calculamos las derivadas según indique la ecuación diferencial, sustituimos y luego al hacer, siempre se va a poder hacer un factor común e a la mx y lo que quede se conoce como ecuación auxiliar. Una vez tenga mi ecuación auxiliar, entonces encontramos las raíces de esa ecuación auxiliar. Y una vez teniendo esas raíces de la ecuación auxiliar, entonces vamos a mirar los casos que aparecían arriba. Este primer caso es un caso donde tenemos raíces reales distintas y escribimos la solución. Bien, vamos a ver entonces en el segundo caso. En el segundo caso se obtienen raíces reales repetidas. ¿Cómo queda entonces la solución? Queda C1 e a la 5x, que es esa raíz, más C2 por x e a la 5x. Bien. Finalmente, tenemos un tercer caso donde tenemos raíces complejas conjugadas. Ahí está la ecuación diferencial, se obtiene la ecuación auxiliar, que es esta de aquí, y las raíces complejas conjugadas son estas. Menos 2 más raíz de 3i y menos 2 menos raíz de 3i. Otra cosa, la unidad imaginaria tampoco se mete dentro del coseno ni dentro del seno. ¿Bien? Es decir, allá, si vamos a mirar allá en esa forma, ¿cómo aparece? En esta forma precisamente aparece como, a ver, acá está, coseno de beta. No aparece coseno de beta i por x. ¿Bien? Es decir, no agreguen la unidad imaginaria y tampoco en la solución. Entonces, en virtud de estas raíces, uno escribe la solución. Entonces, la solución para M1, ¿quién será? Entonces, esto será C1 E elevado a la ¿qué?
La alfa viene siendo menos 2. Entonces será menos 2x. Tengan en cuenta que alfa es la parte real. ¿Y esto multiplicado por quién? Por el coseno de beta. ¿Quién es beta? Raíz de 3. Y esto multiplicado por x. Más, ahora miremos para M2 que se produce. C2 e elevado a la alfa x, es decir, menos 2x por el seno. ¿Por el seno de quién? De beta x. Tengan en cuenta acá. No estoy poniendo menos raíz de 3. No. Porque beta es igual a raíz de 3, no a menos raíz de 3. Bien. Entonces queda de esta manera la solución. Acá pues están escribiendo la solución después de hacer una factorización de e a la 2x. ¿Bien? Tampoco poner la unidad imaginaria allí. Bueno. Así se resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales. Pregunta. ¿Iban a hacer una pregunta? La solución general siempre es y igual a e a la mx. Sí, o sea, será la suma de esas soluciones que se encuentren. Es decir, para los valores de m que se encuentren se está generando una solución. Acá en este caso se encuentran dos valores de m. ¿Bien? Entonces, ¿cómo será la solución? Será C1 e a la mx. Pero claro, cuando nosotros hacemos las cuentas, es decir, si usted escribe e elevado a la menos 2, ¿cierto? A la menos 2 más raíz de 3i, más raíz de 3i, todo esto por x. Entonces se puede trabajar con esto y se puede trabajar utilizando la fórmula, una fórmula que se vio en el curso de álgebra lineal y es precisamente esta, la voy a escribir aquí abajo. E a la i por teta será, en cálculo 2, en la parte de series tuvieron que haberla demostrado también. E a la i por teta es igual a ¿qué? Esto es igual a coseno de teta, es igual a coseno de teta más i seno de teta. Entonces uno trabaja con esta expresión y llega básicamente a esto. Tal vez lo difícil es ver qué hacer con esta parte imaginaria. Pero de hecho, acá en esta parte de más arriba, en la deducción, se logra mostrar que precisamente estas partes se van a ir suprimiendo. Mejor dicho, esto es para una de las raíces, pero ahora debería ser la misma operación para la otra raíz, es decir, acá con el menos. Bien, y hacer esas cuentas. Pero la idea es que la solución general para cuando son raíces complejas se escribe precisamente de esta manera. Es decir, vamos a poner en esa raíz compleja, tenemos e a la alfa, alfa es la parte real, e a la alfa x, coseno de quién, de beta. ¿Quién es beta? Quien acompaña a la unidad imaginaria. Quitémosle el signo, ¿bien? Beta es raíz de 3. Puede identificar el alfa y el beta en cualquiera de las dos. El beta es el raíz de 3, el alfa es menos 2. ¿Ven? Y escribimos entonces la solución. Vamos a ver entonces otros ejemplos. Señor. Siempre da como resultado, o sea, como las soluciones siempre son en particulares, ¿no? Es que esa gráfica, bueno, eso depende de las constantes. Eso no es lo de casos de amortiguamiento. No, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí tiene mucho que ver con esto porque resulta que esos sistemas más a resorte, lo que vamos a encontrar es que la ecuación auxiliar de las ecuaciones diferenciales que modelan esos sistemas más a resorte usualmente tienen raíces complejas. Y por lo tanto, entonces, ¿qué podemos observar? Que esas soluciones van a ser más o menos de este estilo. Bien,
Cuando lleguemos a la sección 3.8, vamos a aplicar lo que vamos a ver en estas secciones y precisamente, como les digo, los sistemas masa resorte tendrán estas características. Y pues más o menos lo que puede verse en la gráfica puede ser un sistema masa resorte que es amortiguado. Pero entonces allí podríamos analizar diferentes tipos de sistemas. Vamos a ver sistemas amortiguados y entre los amortiguados veremos los subamortiguados, los críticamente amortiguados. También podemos ver los sistemas que son forzados, es decir, va a actuar una fuerza externa actuando en todo el sistema masa resorte. Bien, entonces vamos a analizar allí algunas variaciones. Una donde pueda ser tal vez un movimiento armónico simple, es decir, que sea libre, y suponiendo que tal vez la resistencia al viento y algunos otros factores no afectan, entonces podríamos considerar que es un sistema de movimiento perpetuo. Es decir, no va a tener el comportamiento de esta gráfica que se iría a estacionar. Luego, pues se empieza a estudiar los sistemas amortiguados que son precisamente, por ejemplo, considerando otros factores, el viento, digamos el viento, pero también, ¿qué pasa si el sistema masa resorte está inmerso dentro de una solución líquida? Dependiendo de la viscosidad y ese coeficiente de resistencia, entonces vamos a analizar diferentes tipos de sistemas amortiguados. Y también vamos a analizar sistemas forzados, como les digo ahora, donde actúe sobre el sistema una fuerza externa. Pero básicamente son ecuaciones de este estilo. Ya vamos a ver qué variantes se encuentran en el camino. Y claro, depende de las constantes. Estas constantes van a ayudar precisamente a mostrar cómo es una solución u otra. Bien, entonces, acá, bueno, en esta primera parte, en esta parte de acá, precisamente habla de dos ecuaciones importantes. Estas ecuaciones importantes precisamente son ecuaciones que ayudan a modelar sistemas masa-resorte, ¿sí? Estos sistemas masa-resorte, y esto es precisamente algo que se desprende a partir de la ley de Hooke. Y esta constante K es precisamente una constante de restitución. Entonces, las soluciones son de este estilo, y bueno, más adelante vamos a entrar a estudiar con detalle esto. Por ahora no nos vamos a centrar mucho en esto porque ya tendremos unas secciones en las cuales tendremos bastante tiempo para estudiar eso. Quiero ver qué pasa con las ecuaciones de orden superior. Resulta que las ecuaciones de orden superior, estas ecuaciones de orden superior, van a tener ciertas características dependiendo de la ecuación auxiliar. Observe, si yo tengo una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes de orden n, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Que la ecuación auxiliar va a ser también una ecuación de orden n. Va a ser una ecuación de enésimo orden. ¿Cuántas raíces tiene un polinomio de grado n con coeficientes reales? Un polinomio de grado n con coeficientes reales tiene exactamente n raíces. Exactamente n raíces. Entonces acá empezamos a analizar nuevamente los tres casos que vimos antes. Entonces suponga que usted esas raíces pues las va a separar en tres categorías. ¿Cuáles son las tres categorías? La primera categoría son reales distintas. Son reales distintas. La segunda categoría son las reales que se repiten. Y la tercera categoría, bueno, la tercera categoría son complejas. Pero ojo, ahora debe aparecer acá una categoría adicional. ¿Cuál? Las complejas. Entonces acá tenemos las complejas distintas. Y ahora las complejas que se repiten. Las que se repiten. Entonces observen. ¿Qué pasa con todas las reales distintas? Es decir, usted tiene n soluciones, tiene n raíces. ¿Qué pasa con todas las reales distintas?
Lo mismo que hacíamos antes. Por cada una de las reales distintas voy a escribir una solución de la forma e a la mx. ¿Bien? ¿Qué pasa con las que se repiten? Entonces observen. Por ejemplo, ¿qué ocurre si usted tiene una raíz real, m1, que se repite cada veces? Se repite cada veces. Entonces vamos a escribir la primera parte de la solución, e a la m1x. Como se repite cada veces, entonces por cada repetición, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Agregando potencias de x. ¿Bien? Es decir, escribiremos la solución. Esa parte de la solución la escribiremos así. C1e a la m1x más C2x e a la m1x más C3x cuadrado e a la m1x y así sucesivamente. ¿Cuántas veces? Tanto como se repita la raíz. Tanto como se repita la raíz. Bien. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos las raíces complejas distintas? Bueno, como vimos anteriormente, se van a escribir las soluciones de la forma C1e a la alfa x coseno de beta x más C2e a la alfa x seno de beta x. Teniendo en cuenta que ahí hay dos raíces, ¿no? Una raíz y su conjugada. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una raíz que se repite, que es compleja? Es decir, supongamos que tengo una raíz m1 que va a ser, vamos a ponerlo en concreto, 2 más 3i. Pero esta es la misma raíz m2, es decir, hay dos raíces que son la misma raíz compleja, el mismo número complejo. ¿Cómo escribir esto? Es de forma totalmente análoga, a cómo se escriben las reales que se repiten. ¿Cómo se va a escribir esto? Entonces, a ver, un momento. Vamos a dejar esto aquí en blanco para poder escribir. ¿Cómo serán entonces esas raíces que se repiten? La solución será de la siguiente manera. Bueno, no escribir más bien. La solución contiene esta forma. Va a contener C1 e elevado a la 2x coseno de 3x. Recuerde que esta parte positiva genera la del coseno. Y como estoy suponiendo que ambas son positivas, ¿bien? Entonces, ahora, esto es para M1. Tengan en cuenta, esto es para M1. Y ahora, ¿qué se genera con M2? Con M2 se genera lo siguiente. C2 e a la 2x coseno de 3x. Pero como se está repitiendo, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Como se está repitiendo, lo que hacemos es lo siguiente. Acá vamos a multiplicar por x. Bien. Esto se genera para M2. Como se está repitiendo la raíz compleja, multiplicamos toda la solución por ¿quién? Por x. Y si se repitiera una tercera vez, es decir, si existiera una M3 que es igual a M1 y a M2, ¿qué escribo? Entonces escribiría más C3, y acá E a la 2x, coseno de 3x, y esto multiplicado por ¿quién? Por x al cuadrado. ¿Bien? Y ahí tenemos entonces cubiertas todas las posibilidades. Si tenemos raíces reales distintas, ya sabemos qué hacer. Con raíces reales repetidas, también ya sabemos qué hacer. Con complejas distintas, como veíamos antes, se hacía. Y ahora con complejas repetidas, por cada vez que se repita, igual vamos a ir multiplicando por potencias de x. ¿Bien? Por potencias de x. Bueno, vamos a borrar entonces esto y vamos a proceder aquí a hacer algunos ejercicios. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Yo les voy a dejar para que ustedes revisen estos ejemplos. Básicamente acá en el texto está precisamente lo que les decía que pasa cuando se repiten las raíces complejas que se van multiplicando por potencias de x. ¿Bien?
Tengan en cuenta que siempre que hay una raíz compleja, su conjugada también está, porque estos polinomios que van a salir son con coeficientes reales. Entonces están ambas soluciones. Bien, vamos a la parte de ejercicios entonces. Bueno. Quiero que escojan un problema del 1 al 14 y otro del 15 al 28. A ver, al 28. Bueno, el 15 al 24 para que se vea acá en esta misma. Del 1 al 14 son ecuaciones diferenciales de orden 2. Y del 15 al 18 son de orden 3 y de orden 4. Del 15 al 28. Entonces, ¿cuáles El hacemos? 6. El 6 y ¿cuál otro? 21. A ver, el 6 y el 21. Bien, entonces para el 6 tenemos y segunda menos 10y prima más 25y igual a 0. Bueno, vamos a ir aquí a la pizarra y entonces resolvemos el ejercicio. Entonces, la ecuación diferencial es y segunda menos 10y prima más 25y igual a 0. Recuerden, para la ecuación auxiliar, para esa ecuación auxiliar, entonces nosotros vamos a suponer que la solución es de la forma e a la mx. Bueno, ustedes hacen ahí algunas cuentas y obtienen que el polinomio de la ecuación auxiliar es m cuadrado menos 10m más 25. A ver, cuando ustedes hacen suficientes ejercicios se dan cuenta que donde va y cuadrado, realmente en la ecuación auxiliar va a quedar m cuadrado, donde va y prima va a quedar m y donde va a quedar y, donde está y va a quedar un 1. ¿Bien? Cuando hacen suficientes ejercicios logran ver eso y ya entonces la ecuación auxiliar es muy sencilla de extraer. Bueno, continuando. Tengo mi ecuación auxiliar. Vamos a encontrar entonces las raíces de esto. Esta factorización es m menos 5 al cuadrado. ¿Cierto? Esto es m menos 5 al cuadrado. Es decir, que las soluciones son m1 igual a 5 y m2 igual a 5 también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vayan haciendo ahí las cuentas. Sí. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo escribimos nosotros la solución? ¿Cómo escribimos la solución? Entonces, la solución general tiene la siguiente forma. Será y igual a c1 e elevado a la mx, es decir, a la 5x, más c2, como es una raíz que se repite, multiplico por x, e a la 5x. Y listo. Terminamos. Este ya se había hecho. Ese ya lo habíamos hecho, pero En el ejemplo 1 ya está solucionado. ¿es el mismo ejercicio? No creo. Y es el mismo. ¿En serio? Bueno, La ustedes lo parte de escogieron. todo no fui. ¿Quién sabe? Hagamos. Este no cuenta. Se me cuenta, dice. Bueno, vamos a ver entonces otra vez. Volvamos entonces aquí al PDF. A ver, escojan otro antes de ver el 21. Hagamos uno que le falte la Y. Esto, ¿dónde está? A ver, dígame cuál. El 9 o el 10, no sé. ¿El 10? Bueno, el 10.
Entonces el 10 es 3y segunda más y igual a 0. Vamos a ver el 10. Bueno, vamos a borrar acá estos dibujos. Entonces, en el 10 tenemos 3y segunda más y igual a 0. Es decir, que ¿cómo nos va a quedar acá nuestra ecuación auxiliar? Nos queda 3m cuadrado más 1 igual a 0. ¿Sí? Y si ustedes observan, ¿cómo son las raíces de ese polinomio? Negativa, ¿no? Negativas. ¿O cómo así, Stali? No entendí. ¿Cómo son las raíces de ese polinomio? Son Imaginario, ¿no, complejas. profe? Pues sí, imaginario. Negativa era Una de las raíces es raíz de 3 sobre 3. Y la otra raíz es su conjugada, es decir, menos raíz de 3 sobre 3. Y listo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para resolver todo este tipo de ejercicios? Primer paso, ecuación auxiliar. Segundo paso, establecer las raíces. Y tercer paso, según la categoría, según la forma que tengan las raíces, se escribe la solución. ¿Cómo queda entonces acá la solución? Tengan en cuenta que en este caso el valor de alfa es 0, ¿cierto? Tengan en cuenta que las soluciones yo las escribo de la forma alfa alfa más más beta. beta i. Bueno. Es decir, acá el alfa viene siendo 0. ¿Cómo es la solución general? Entonces esto será C1, e a la alfa será e a la 0x, que es 1, queda simplemente coseno de beta, que es raíz de 3 sobre 3, que es raíz de 3 sobre 3, x, ¿cierto? Más C2, seno de raíz de 3 sobre 3, x. Y listo. Bueno, vamos a hacer entonces el 21. Vamos a hacer el 21. Vamos a ver aquí el PDF. A ver, el 21 dice, tenemos y tercera más 3y segunda más 3y prima más y igual a 0. Vamos a volver aquí. A ver, vamos a borrar entonces esto. Bien, entonces primer paso. Vamos a hallar la ecuación auxiliar de esta ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes. Y tercera más 3, esto es un 3, no sé si se ve como un 3, 3y segunda más 3y prima más y igual a 0. M cubo más 3m cuadrado. Entonces, ¿cómo es la ecuación auxiliar? Esto es m al cubo más 3m cuadrado más, esto es un 3, no sé si lo vean como un 3 o no, yo voy a borrarlo y voy a poner ahí algo que se parezca más a un 3 para que después no tengamos inconvenientes. Más 3 veces m más 1 igual a 0. Y bueno, vamos a ver qué soluciones se ofrecen en este. Entonces Menos 1, profe. 3 sería. tenemos que las raíces son menos 1, ¿cierto? Y se repite 3 veces. Es decir, esto realmente es la factorización ¿de quién? De m más 1. La forma factorizada de esto, perdón, es m más 1 al cubo. ¿Cierto? Acá tenemos el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Profe, una preguntita, por ejemplo, una ecuación
que sea m a la 4 y cómo, o sea, de pronto en un parcial, ¿cómo hace uno ahí para encontrar las raíces? Ya vamos a mirar entonces ese caso. Acá tengo M1 igual a M2 igual a M3, ¿cierto? Y todas iguales ¿a quién? Iguales a -1. Entonces, ¿cómo se escribe la solución? Primer paso, listo, ecuación auxiliar. Segundo paso, las raíces. Y tercer paso, escribimos la solución. Esto es C1, E a la MX, es decir, E a la menos X, más C2, X, E a la menos MX, E a la MX, que será E a la menos X, más C3, X al cuadrado, E a la menos X. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a escoger una de esas de grado 4, de grado 5, o las que El ustedes 25. quieran. A ver, vamos. Bueno, terminen Ya de está escribir faltando dos este, años. terminen de escribir este, o sáquenle un pantallazo ahí, rapidito. Y entonces nos vamos a mirar acá otra vez el PDF. ¿Cuál dicen? El 25. Bueno, el 25 es de grado 4. Ya a ver, espérenme. Tengo m a la 4, m cuadrado y 1. El 26, como sea. No, el 26 está. A ver, el 25, el 26 son fáciles de resolver si utilizamos la siguiente. Lo que es el 24, 25 y 26. Consejo, a ver, por ejemplo, el 26. El 26 ustedes tienen la ecuación auxiliar siguiente. Tenemos m a la 4 menos 16 m a 7, la 4 más 24 m. el 26. M a Ah, la el 4 26. Ah, sí, sí. menos 7m cuadrado menos 18, ¿correcto? Menos 18. Y la pregunta que se hará, bueno, ¿cómo hago para Ah, factorizar ese polinomio de grado 4? En este caso es fácil. En este caso, en el caso del m 25 y en el cuadrado. caso del 24. Usted introduce una nueva variable, llame n a m cuadrado. Es decir, que ahora le va a quedar un polinomio n cuadrado, ¿cierto? M a la 4 es n cuadrado menos 7n menos 18. Ah, pues así ya sale más fácil. Pero espere porque todavía no... A ver, si usted hace este, entonces, ¿cómo le quedan las raíces? Del polinomio en términos de n. ¿Cómo le quedan? Entonces acá tenemos coeficiente 1 menos 7 9 y menos y 2. menos 18. Entonces, tiene dos valores, 9 y menos 2. Perfecto. Entonces, n es igual a 9, por un lado, y n es igual a menos 2. Pero ojo, tengo que devolverme en la sustitución, es decir, que m cuadrado es el que vale 9. Y de ahí tengo dos soluciones. M1 es igual a 3 y M2 es igual a menos 3. ¿Cierto? Las raíces de 9. Y ahora por el otro lado tengo m cuadrado es el que vale menos 2. Es decir, esto es lo mismo que tener una m3. ¿Cuáles son las soluciones de este polinomio m cuadrado igual a menos 2? Esto va a ser raíz de 2i y m4 será menos raíz de 2i. Y listo, ya tengo mis raíces. Con esto puedo escribir entonces la solución. ¿Cómo va a quedar la solución? La solución va a quedar simplemente C1 e a la 3x más C2 e a la menos 3x más en M3 y M4 el valor de alfa es 0, ¿no? C3 coseno de raíz de 2x más C4 seno de raíz de 2x. Y ya está. De la misma manera, haciendo este tipo de sustitución, observen, con una nueva variable igualada a ese polinomio de grado, bueno, esa variable en grado 2,
exponente 2, haciendo una sustitución de este estilo. Para el problema 24, 25, 26 se resuelve bastante fácil. A ver, el problema 28 tampoco está muy difícil, porque si ustedes observan, tengo la ecuación auxiliar queda 2m a la 5 menos 7m a la 4 más 12m a la 3 más 8m cuadrado, ¿sí? Igualado a 0. ¿Qué puede Sí. hacer ahí? Hace un factor Sí. común m cuadrado. Y le queda 2 veces m al cubo menos 7 veces m cuadrado más 12 veces m más 8 igual a 0. Y ahí tiene un polinomio de grado 3. Y eso lo puede resolver con la calculadora. El que parece que tiene más trabajo es el 27. Ese 27 Todavía hay sí tiempo, hagámoslo. Ahí está, apenas. tiene trabajo. Pero entonces ese 27 pueden averiguar las raíces. Por ejemplo, vamos a borrar todos estos dibujos. En algún software pueden averiguar esas raíces. Es decir, si usted tiene, esto va a ser m a la 5, ¿cierto? La ecuación auxiliar será m a la 5 más 5 veces m a la 4 menos 2 veces m al cubo menos 10 veces m cuadrado más m más 5 igual a 0. ¿Cómo encontrar las soluciones de esa ecuación? Es decir, cómo encontrar las raíces de ese polinomio. Entonces, bueno, por ejemplo, podríamos ir a Wolfram Alpha. Profe, ahí uno también podría sacar factor común M y después hacer una sustitución como la que hizo en el No, pasado, ¿no? no se puede sacar factor común. No, porque tengo una constante 5. A ver, le voy a escribir cómo queda acá el polinomio. Esto queda m a la 5 más 5 veces m a la 4 menos 2 veces m al cubo menos 10 veces m al cuadrado más m más 5 igual a 0. Así queda la ecuación auxiliar. Así queda la ecuación auxiliar. Es decir, yo no puedo hacer un factor común, acá la puse en términos de x, no puedo hacer factor común x, porque al 5, ¿qué hago con el 5? Pero bueno, acá las raíces que arroja, observen, arroja 3 raíces reales, o sea, Wolfram me está dando 3 raíces reales. ¿Cuáles son esas 3 raíces reales? Menos 5, 1 y menos 1. Observen acá. Pero si usted observa la forma, esta forma de factorizar, el menos 5 aparece en este factor. El 1 y el menos 1 aparecen aquí en este. Bueno, acá aparece el 1 y acá aparece el menos 1. Observen que el 1 y el menos 1 se están repitiendo. Es decir, yo tengo acá una M1 que es igual a 5. Tengo una M2 que es igual a menos 1 y hay una M3 que se repite. Y una M4 que es igual a 1 y es igual a una M5. M1 no es menos 5. Eso, menos 5. Ah, bueno. Menos 5. Tenemos acá entonces menos 5. Y acá puedo ver en esta, como tengo un factor lineal elevado al cuadrado, eso indica que esa raíz 1 se repite. Lo mismo acá, esta raíz menos 1 se repite. Bien. Y bueno, ya tendría entonces ahí las raíces. Hay una distinta, menos 5 y dos pares repetidos. Pero todas reales, entonces lo que procede es escribir la solución. Bien, si de pronto Listo, profe, nos usted vemos luego. tuviera que hacer esto en un examen sin calculadora, entonces tendría que explorar otros métodos. Uno, por ejemplo, podría hacer una división sintética y, por ejemplo, acá las raíces no están muy descabelladas. 1 y menos 1, y con eso puede uno reducirle el grado al polinomio y utilizar la calculadora, por ejemplo. Bien. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el jueves